Y hasta ahora vamos a establecer contacto en nuestros estudios en Washington, D.C. con Robert Ottenhoff. Él es presidente y director ejecutivo del Centro para la Filantropía en Desastres, organización que gestiona las contribuciones y ayudas en situaciones de emergencia. Señor Ottenhoff, gracias por estar aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Gracias por invitarme. Se han diagnosticado 4 casos de ébola en Estados Unidos hasta el momento. Quisiera preguntarle yo si la Unión Americana está preparada para afrontar la aparición de nuevas personas contagiadas con el mortal virus. Bueno, es una pregunta que nuestro país está debatiendo en este momento. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades están ciertamente tratando de organizar sus recursos. Han hecho mucho en esta crisis y en otras crisis. Bueno, ya si los hospitales tienen la experiencia y el entrenamiento, es otra pregunta. Creo que somos vulnerables a pesar de los amplios recursos de Estados Unidos y la sofisticación de nuestro sistema de salud. Somos vulnerables a enfermedades de este tipo amplias o a otro tipo de pandemias. Así que ciertamente hay un trabajo por hacer para mejorar nuestros sistemas y ver inversiones más significativas en los sistemas de salud. Ahora, hablando de recursos, que usted lo ha mencionado, siendo África el continente que más preocupa a la comunidad internacional por la emergencia provocada precisamente por el ébola, ¿en cuánto estima usted la inversión total que se necesita para superar la crisis a nivel mundial? Bueno, es una muy buena pregunta. Como comunidad mundial se ha invertido cientos de millones de dólares, que parece mucho, pero todo se ha invertido en reacción. Estamos reconociendo en este momento que necesitamos muchas veces más lo que se ha invertido para asegurar que tenemos sistemas de salud adecuados en países afectados, para tener más investigación y para lidiar con un impacto de alto grado. Mi estimado de lo que hemos gastado hasta ahora en todo el dinero de donaciones privadas y donaciones de gobiernos, hemos invertido cerca de 500 millones de dólares. Esto, como dije, parece mucho, pero antes de que esta crisis termine se va a necesitar muchísimo más de 500 millones de dólares. Señor Ottenhoff, actualmente las inversiones están enfocadas en actividades de prevención, de cuidado de pacientes con ébola. ¿Cree usted que se debería asignar quizás más fondos provenientes de las donaciones en la investigación y por qué no, el desarrollo de tratamientos experimentales o vacunas contra el ébola? Bueno, creo que es claro en este momento que no ha habido suficiente dinero para la investigación. Yo supe que esta semana hubo una gran contribución por la comunidad europea para investigación en drogas preventivas para el ébola. Uno de los retos que nos presenta una situación como esta es darnos cuenta de que es una crisis que evoluciona lentamente. Tuvimos otras crisis de ébola en el pasado. Lo que hace a esta diferente en parte es que los países más afectados no tienen los sistemas públicos de salud para tomar cuidados preventivos. Así que no solo tenemos una crisis inmediata, sino también una crisis sistémica de países que no son capaces de dar cuidado esencial en salud ni servicios a sus ciudadanos. Lo que este reto significa a la comunidad internacional es que hay una crisis inmediata, una crisis del sistema público de salud y una crisis de inversión de recursos para encontrar remedios y curas para esta enfermedad. Y
Y finalmente, ¿cuál es el llamado que usted hace a los posibles donantes para que precisamente aumenten ese número de donaciones para hacerle frente al ébola? Bueno, necesitamos donaciones para alivio inmediato. Hay organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro trabajando en el terreno, muy valientes. Necesitan asistencia médica, instalaciones médicas y también otro tipo de infraestructura. A largo plazo tenemos que pensar cuál será el impacto del ébola. Así que una contribución hoy es importante, pero la contribución en un mes o en un año será incluso más importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que no van a la escuela hoy por causa del ébola en algunos países africanos? ¿Qué pasa con esos niños que son huérfanos ahora? ¿Qué pasa si necesitan instalaciones médicas más eficientes? Cuando un donante considera hacer una contribución a un desastre y a sus actividades, tiene que pensar en el ciclo completo de este desastre. Se necesita planeación, preparación, debe haber apoyo a largo plazo de estas necesidades en los meses y en los años que siguen al desastre. Así que solo piensen en una contribución hoy y lo que pueden hacer en los próximos meses. Vamos a agradecer a Robert Ottenhoff, presidente y director ejecutivo del Centro para la Filantropía en Desastres, organización que gestiona precisamente estas contribuciones y ayudas en situaciones de emergencia. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Muchas gracias.